Juan, cualquier Juan, en un día, cualquier día, sin importar cuál, va a una tienda, elige un producto de su interés, se lo señala al dependiente de la tienda, el dependiente le da el producto y a cambio Juan le extiende un pedazo de papel a cambio del producto escogido. Así de simple, así de fácil. Y para finalizar tenemos a Santi, que está viendo por cuarta vez la saga de su película favorita. Mientras la ve, el personaje que más le llama la atención es Thor. Y recuerda que en clases, el profe Sani le había comentado que era, en algún momento, un dios. Y se ríe para sus adentros mientras piensa que quizá, en un futuro, exista un nuevo superhéroe cuyo superpoder sea transformar el agua en vino y embriagar tanto a Thanos hasta que él no sepa ni quién es. El mundo está lleno de historias. En Locos por las Letras analizaremos algunas de ellas. Soy Ricardo Sanipatín, profesor de literatura. Venga, acompáñame. ¿Qué tal? El día de hoy hablaremos sobre los mitos. Y parece un tema simple, un tema muy sencillo, algo muy fácil, algo que aparentemente todos tenemos una idea. Sin embargo, es o puede ser más complejo de lo que pensaríamos. A ver, ¿y cómo está eso? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos la palabra mitos? Seguramente has escuchado cosas como mitos urbanos. También invariablemente cuando decimos mitos viene a nosotros también las palabras leyendas. Y algunos otros más avesados cuando dicen mitos quizá piensen en Thor, Zeus, Hércules. Quizás también pienses en el chupacabras. Otros tantos pensarán en la típica escuelita embrujada, porque todo, a donde escuela que vayas, está embrujada, por default. O sea, es ya un hecho que la escuela esté embrujada. Y bueno, la palabra es un poco compleja. Mitos. ¿Qué es un mito? ¿Qué pasó? De entrada, para resumir todo y acabar el podcast, mito es una narración. Gracias, nos vemos, hasta pronto. Síganme en mis redes. No, espérate. Un mito es algo un poco más complejo que eso. Así a bote pronto, siempre les digo a mis alumnos que un mito es una religión que ya no se usa. Y con eso acabo rápido. Un mito es una religión que ya no se usa. Y entonces comúnmente todos nos vamos muy felices y contentos. Continuamos la clase, analizamos mitos y ya. Se acabó. Pero espérate, hay algo muy complejo. También nos metemos en otras broncas. ¿Qué exactamente es una religión? ¿De veras un mito es una religión que ya no se usa? ¿O es una invención tuya, Sanipatín? En primera instancia, vamos a ver qué nos dice el tumbaburros del mito. Acuérdense que el tumbaburros siempre es nuestra primera fuente de información. Bueno, ahora es Wikipedia, pero antes era el diccionario. ¿Por qué? Porque en el diccionario es una abstracción de todo lo que aceptamos como real. Ahora, ¿qué nos dice el diccionario de la palabra mito? El diccionario en su primera acepción nos dice que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ¿Ok? Una narración maravillosa, una historia ficticia, es una ficción que está fuera de tiempo y hasta ahí. La segunda acepción de un mito nos dice que es una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. ¡Ay, papaya de Celaya! ¿Qué es eso? Fíjense bien cómo remata.
encarna algún aspecto universal de la condición humana. A ver, vamos a analizar un poquito eso. Nos dice que un mito es una historia que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Algo que está independiente de la cultura, del tiempo, del espacio. Es algo universal, una búsqueda que tenemos todos los seres humanos. Si eres humano, entonces debes encarnar un mito, una historia. Fuerte eso, ¿eh? Y también nos dice que, en la tercera acepción, es una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración o estima. Es decir, que nosotros a esa cosa o persona le otorgamos algo de suprema importancia para nuestra condición humana. Entonces vamos juntando ambas definiciones, la que yo suelo darles a mis alumnos y esta definición que de pronto nos viene ofreciendo la RAE. Yo digo que es una religión que ya no se usa. La RAE nos dice que es una narración ficticia que encarna una condición universal del ser humano. Encarnar una condición universal del ser humano. ¿Qué es encarnar una dimensión universal del ser humano? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso del mito? ¿Qué es eso que el ser humano busca por sobre todas las cosas? Bueno, la respuesta es algo muy fácil. La religión. Todas las culturas humanas, todas, sin importar su lugar de origen, sin importar el tiempo, todas han buscado las respuestas para las que no hayamos explicación en algo completamente fuera de nosotros, es decir, un Dios. Y esto es independiente de la ciencia. Digo, pese a los avances de la ciencia, seguimos buscando respuestas en eso, en la religión, en Dios. Y bueno, la ciencia se queda corta en muchas cosas, incluso, ojo, aunque sean ateos, los mismos ateos también, ojo, reconocen que hay cosas que no pueden explicar. Y ellos siempre dicen, hay cosas que no pueden explicar aún. Bueno, cuando puedan explicarlo, las religiones dejarán de ser religiones y pasarán a ser mitos. Antes de ahondar en este punto del mito y la religión y los mitos actuales, vamos a irnos un poquito a ver dónde aparece por primera vez la palabra mito. No sabemos exactamente si sea la primera vez, pero de los primeros registros que se hallan, como siempre, es en la Grecia antigua. El buen Platón usa la palabra mitoi para encubrir en alegorías verdades más allá de lo comprobable. Entonces, la alegoría más famosa que nosotros tenemos, y seguro ya se les vino a la mente a algunos de ustedes, el mito de la caverna. El mito de la caverna es una historia completamente ficticia para esa época. Hoy en día ya no tanto, es algo muy similar a un cine, pero en su época era algo completamente ficticio que tenía una finalidad didáctica moral. Es decir, ¿por qué debe ser filósofo? ¿No? Entonces, era una alegoría, era una narración que encarnaba una alegoría. Después, también el diccionario de etimología latina, en su versión digital, nos dice que un mito es una historia fantástica que narra acciones de dioses y héroes de la antigüedad. Acciones de dioses y héroes de la antigüedad. Entonces, es una historia fantástica. El diccionario también nos dice que la palabra mitos o mitoi no tiene una clara etimología, es un poquito difícil rastrearla. De hecho, Píndaro dice que el mito es un relato tradicional, fabuloso y engañoso. Y es muy distinto un mito de un relato objetivo. Entonces, aquí Píndaro está oponiendo la fantasía, el mito, a la realidad, al relato objetivo. Entonces, hasta aquí vamos que mito es básicamente una mentira. De ahí también la palabra mitómano. Pero ojo, el mito es una mentira que tiene una finalidad comúnmente didáctica. Entonces debemos tener muy en cuenta eso.
De hecho, Aristóteles en su obra Poética dice que el mito es el principio y es como el alma de la tragedia. Entonces fíjense, o sea, la tragedia, con toda la función que tiene la tragedia, con esta función del kagaz-lokatos, de este espacio de llevarnos a la catarsis, a este estado entre la conmiseración y el terror que nos obliga a avanzar, que nos lleve a la catarsis, eso es la tragedia según Aristóteles. Entonces, la esencia de esta tragedia es el mito, según Aristóteles. Entonces aquí se vuelve algo curioso. ¿Qué exactamente es un mito? Hasta ahora todos concuerdan en que es una narración falsa, pero que tiene una utilidad real. Algo más o menos como el dinero. El dinero no tiene un valor real, tiene un valor subjetivo. Pero bueno, continuemos. Por otra parte, Aurelio Pérez Jiménez nos dice que el mito trae elementos sociales, políticos y económicos de la época. Es decir, explica de cierta forma lo que ocurría en una época. ¿Por qué? Porque cuando entiendes lo más sagrado de una sociedad, puedes entender en realidad a esa sociedad. Y la forma de entender lo más sagrado de la sociedad es precisamente abordando los mitos que maneja esta sociedad. Entonces es comprensible esta definición de los mitos. Actualmente para nosotros los mitos no son otra cosa más que una expresión literaria que narra y justifica una estructura social. Esa es la razón por la que muchos dioses son antropomorfos. Ahora, los griegos son muy, yo diría, cínicos en este aspecto, ¿no? Encarnan vicios y virtudes humanas en sus personajes. La belleza erótica, con Eros, el amor erótico, el amor... en realidad la belleza erótica sería más bien Afrodita. También la sabiduría y esta belleza mesurada en Atenea. La sabiduría y justicia con Zeus. El impulso casi animal por luchar encarnado en Ares. Sacan en realidad arquetipos sociales. Eso siendo muy puntual en la mitología griega. Sin embargo, también está la mitología azteca, donde Quetzalcóatl encarna también esta figura de la sabiduría, encarna esta figura de la civilización, mientras que Tezcatlipoca encarna esta idea o esta ilusión del engaño como parte de la naturaleza humana. Y para un azteca no era malo matar, dejar, asesinar o hacer trampa, siempre y cuando cumplas una finalidad. Entonces así tenemos estas mitologías con dioses muy humanos, dioses que son un echado de virtudes o defectos y son antropomorfos. ¿Por qué? Porque justifican toda nuestra forma de ser. Nuestras ansias de sangre, nuestra ira, nuestro amor irracional, también elevan lo mejor de nosotros, los productos más acabados. La escritura, nuestras estructuras sociales, los reyes, el matrimonio. Entonces los mitos son todo eso. Y si te pones a pensar, en realidad vivimos rodeados de mitos. Hay mitos en todas partes, voltea a ver. El dinero es un mito. El dinero no tiene ningún costo objetivo, ningún valor objetivo más que la energía que nosotros mismos le damos, el valor que le damos a ese dinero. Nuestra escala de valores actuales es un mito. El matrimonio es un mito, y hoy que está tan de moda esta deconstrucción del humano, precisamente todo lo que se pretende deconstruir es un mito. Hoy podríamos decir que hasta nuestra identidad y orientación sexual es un mito que busca ser deconstruido. Digamos que el mito mismo de hoy es la deconstrucción de todos los mitos.
Véanlo, pongan atención. Los mitos narran nuestra sociedad. ¿Qué mitos tenemos hoy en día? ¿Qué mitos narraremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen después? ¿Qué les diremos? ¿Acerca de qué héroes contaremos? ¿A qué dioses nos referiremos como lo más sagrado? Y no vayan tan lejos, en realidad es eso. Lo que en el tiempo de nuestros abuelos era algo sumamente sagrado, hoy para nosotros no lo es tanto. Véanlo. Antes era importantísimo llegar virgen al matrimonio para las mujeres y al revés para los hombres. Y hoy en día esa creencia, ese mito para nosotros no tiene ningún valor. Ustedes recuerden, búsquense una moneda, vean el año de la moneda, y si la moneda dice que es del 2000, del 96, del 2005, pregúntenle a sus papás, a sus tíos, a gente mayor, qué hacía con esa misma moneda del 2000, por ejemplo, en el 2000, y qué hace hoy en día con esa moneda. Véanlo, piénsenlo. Vivimos rodeados de mitos. Claro, ojo, no es lo mismo poner en tela de juicio a un mito que ha sido caduco, a un mito que ya no es vigente, que poner en tela de juicio un mito que está en boga hoy. ¿Y qué mitos contaremos en un futuro? No lo sé, pero de lo que sí estoy seguro es que esos mitos van a reflejar sí o sí nuestra cultura. Van a reflejar nuestros aspectos sociales, políticos y económicos. Y ya estamos construyendo mitos. Que si Paul McCartney es el verdadero Paul McCartney, que si Michael Jackson de veras está muerto, que si el justiciero de Manabí hacía bien o hacía mal. Ya estamos contando mitos hoy. Oye, Sanipatín, ¿esos no son leyendas urbanas o mitos urbanos? Pues en realidad siguen siendo mitos. El problema es que estamos tan cerca de ellos que no podemos verlos. No sabemos en realidad qué pasa. Y eso es algo bien importante. Que cuando es como si tú estuvieses muy cerca a 1 centímetro de un mural y no pudieses alejarte, no vas a saber cuál es la obra en sí si no tomas distancia de ella. El problema es que hoy en día para nosotros es imposible tomar distancia. El tiempo se encargará de que tomemos distancia, deconstruirá nuestros mitos, nos hará saber que eran mitos. Y si tenemos suerte nos daremos cuenta que eran parte de nuestra escala de valores. Digo, el ejemplo más simple, el que poníamos en la introducción. En su tiempo, el sobajar a Thor a un grupo de héroes, de justicieros, pues sería algo considerado como un sacrilegio. Algún día nos daremos cuenta de los mitos que plagan nuestro tiempo. Quizá en algún momento, fíjense bien, para sus padres era algo no negociable los cuernos, no llegar virgen al matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros, para los más tradicionalistas de nosotros, es algo no negociable el mito de la monogamia. Es decir, pues yo con mi pareja espero que seamos fieles el uno con el otro, con todo lo difícil que esto suene. Y quizá para cuando algún día tenga hijos, mis hijos, mi hijo, mi hija, le parezca algo muy chistoso. Mientras que para mí era algo no negociable, quizá para ellos la poligamia o el poliamor sea el mito vigente y se burlen de nuestros mitos. Quizá hagan el Bitcoin y la gente en 40 años diga: mira qué chistosos, usaban papel moneda, qué ingenuos. No lo sabremos más que tomando distancia al respecto. Ahora bien, ¿qué características literarias tiene un mito? ¿Cómo es que los mitos se propagan? ¿Cómo es que llegan a nosotros? Porque, ojo, hay mitos tan antiguos como el hombre mismo. Y eso quiere decir que hay mitos antes de la escritura. ¿Por qué?
Bueno, porque los mitos de entrada, como decía Platón, como decía Aristóteles, indirectamente tienen una función moral, pedagógica y explicativa. Es la forma de no volvernos locos, rompiéndonos la cabeza sin saber por qué está lloviendo, cuando no sabemos ni idea de condensación, de los estados de la materia y que si el agua se evapora. No. ¿Por qué llueve Tlaloc? Menos mal. ¿Por qué sale el sol? Inti, bendito Inti. Oye, pero también trabaja, porque si no te puedes convertir en llama. Caray. Son narraciones que se contaban con un fin pedagógico. Y ojo, una característica del mito es que era simple, era fácil de recordar, sencilla en sus palabras. Ahora, vamos aquí, paro tantito. Tú me dirás, güey, ¿no has leído la Teogonía? De hecho, vamos a leer la Teogonía en capítulos posteriores, un fragmentito de la Teogonía. Y en su idioma original, cuando hablan los dioses, los diálogos que se ponen ahí son versos complicados, versos de arte mayor, difíciles, estructurados, con verso. Y cuando habla el pueblo, son versos simples, sencillos, cortos, y están estructurados de cierta forma para que sean fáciles de recordar. Otra característica del mito es que es un relato fantástico, lleno de fantasía, lleno de magia, poder. Incluso esto, ¿no? Ese me parece un ingrediente fundamental para que nos gusten tanto los mitos. Aquí en Historia Menor, yo les decía o digo siempre que cuando te gusta algo, terminas siendo eso a pesar de tus profesores. No por tus profesores, sino a pesar de ellos. Y yo siempre digo, a mí desde siempre me encantó la literatura a pesar de mis profesores. Mis profesores de español, de literatura, me daban una flojera. Una tremenda flojera. Y mi primer acercamiento real ya con todo el gusto a la literatura fue el mito de Prometeo, que venía novelado en una síntesis en un libro de la secundaria. Y lo leí y me fascinó. Esa astucia de Prometeo me encantó, me pareció maravillosa. Y empezar a darse de patadas con el más fuerte de los dioses. ¡Wow! Y sí, te van a tragar las tripas un águila por toda la eternidad, pero me imagino a Prometeo diciendo, no me arrepiento de nada, valió la pena, ¿no? Ojalá Epimeteo no la cague y bueno, pues la cago, ya sabemos cómo termina eso. Pero bueno, esa fantasía es parte de ese gusto que tienen los mitos. Ahora, los mitos tienen una clasificación. Tenemos mitos cosmogónicos, tenemos mitos teogónicos, tenemos mitos antropogónicos, mitos fundacionales, mitos escatológicos y mitos cataclísmicos. Achis, los mariachis. ¿Y cuál es cada uno de esos? Pues mira, los cosmogónicos son aquellos mitos que hablan de la creación, es decir, el Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Es un mito cosmogónico. El mito cosmogónico, por ejemplo, muy similar al anterior, que viene en la Teogonía, en el verso 116, cito: en primer lugar existió el caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan en la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. Del caos surgieron Erebo y la negra noche. De la noche a su vez nacieron el éter y el día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo. Entonces vean, está hablando básicamente del Génesis en la Teogonía de Hesiodo. Ahora, por ejemplo, tenemos también los mitos teogónicos. Los mitos teogónicos hablan del origen de los dioses. Siempre que nace un dios es un mito teogónico. Oye, Adviento, Navidad, Teogonía. Así es. Navidad,
cuando nace Jesús, ese es un mito teogónico. Para poner algo que veamos y podamos manejar sin problema. Un mito antropogónico, el origen del hombre, los 5 soles o las 5 eras del hombre, el mito de Pandora, la creación de Adán y Eva, la creación a partir de maíz por parte de los dioses aztecas. Oye, ¿y mitos fundacionales? Mitos fundacionales es cuando se crea una civilización. Por ejemplo, Rómulo y Remo, criados por una loba. También, por ejemplo, la fundación de la ciudad de Tula a cargo de Quetzalcóatl. También Atenas en esta competencia entre la diosa Atenas y el dios Poseidón. Esos son los mitos fundacionales. Oye, ¿y los mitos escatológicos? Uy, mira, esos son bien interesantes. Esos hablan acerca del fin del mundo. Por ejemplo, de Hesiodo, Los trabajos y los días, donde dice básicamente que cuando el mundo caiga en injusticia, nos va a cargar el tren. El apocalipsis, por supuesto, el apocalipsis es un mito escatológico por excelencia, al igual que el Ragnarok. Oye, ¿y los mitos cataclísmicos? Bueno, esos nos hablan acerca de grandes problemas que ha tenido la humanidad. Por ejemplo, el diluvio universal. Y el diluvio, ojo, está en la mitología inca, en la mitología griega, en la mitología mesopotámica, en la mitología china y en la mitología azteca. Entonces por ahí quizá no sea tanto un mito, sino una anécdota. Y bueno, oye, también hay mitos de enfermedad y muerte. Claro, la caja de Pandora es un mito de enfermedad y muerte. El paso de los arcángeles, del ángel de la muerte en el Viejo Testamento, y cómo se saltaba aquellos que tenían la cruz pintada. Eso es un mito de enfermedad y muerte. Y ahora, ojo, ¿tenemos actualmente mitos? Claro, creencias actuales podríamos encajonarlas perfectamente en estos mitos. Fíjate, un mito cosmogónico, el Big Bang. Oye, pero eso es científicamente correcto. Pues espero que sí, pero tampoco podríamos asegurarlos. Pero si tenemos una certeza de que algo así pasó, pues sí, pero eso no quita que sea un mito. El nacimiento de la internet podría ser un mito teogónico. Quizá también el nacimiento de ciertos artistas, pero el nacimiento como artistas, no sé. Esos ayúdenme a pensar mitos teogónicos actuales. Cosas que, cómo es el origen de tal cosa, de dónde salió tal otra, el origen de TikTok, el origen de YouTube, por ejemplo, y el primer video de gatitos. Oye, hay un mito antropogónico, la evolución y el diseño inteligente. El mayor artífice de un mito antropogónico es la evolución darwiniana. Oye, pero eso no es un mito. Mientras no sepamos todo la evolución exacta, que si venimos del mono, que si no venimos del mono, pues sigue siendo un mito. Yo digo, yo creo. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenme ahí en mis redes sociales. Mitos fundacionales, claro, repito, ahora no hablemos de un imperio como tal sólido, sino el imperio de YouTube, ¿no? ¿Cómo nació Google? El mito de Apple. Oye, ¿y los mitos escatológicos hay en la actualidad? Pues el 2012, no sé si ustedes se acuerdan, todos estábamos paniqueados, que si el 2012, que si después, que si no sé, X fulano o Y mengano dijo que nos íbamos a morir tal año. Bueno, tenemos todavía mitos escatológicos. Mitos cataclísmicos, sí, por supuesto, seguimos esperando la lluvia solar y el gran apagón. Oye, ¿y mitos de enfermedad y muerte? 2019, 2021, ¿te dicen algo? Como ven, estamos rodeados de mitos, queramos o no. Ahora también tenemos la interpretación de los mitos. Fíjense que podríamos interpretarlo de maneras fundamentalistas, de maneras literales. La interpretación literal del mito es tomarlo como si fuese literalmente palabra de Dios, ¿vale? Es una forma de interpretar al mito.
Si te dice que bajó un gigante y demolió la pared, tú lo crees firmemente. También está la interpretación simbólica, que dice que los mitos son ideales. Son ideales, son los valores de una cultura. Haz de cuenta como que un branding cultural. En lugar de que sea un branding empresarial o un branding personal, es un branding cultural. Entonces, para hacer que todos le vayan a tu estado, a Atenas, pues entonces creas una diosa, la diosa Atenas. Bueno, Atenea. Esa es una interpretación simbólica del mito. Una interpretación funcionalista del mito es precisamente a la que yo más me acojo, donde un mito tiene la función de mantener el orden, una forma pedagógica y una función de, mira, no te tragues la carne del puerquito porque está bien puerco, mira, no hay agua por acá, la única agua que vas a encontrar por aquí es la de los orines, y si ese puerquito que necesita mantener su piel hidratada lo hizo con orines u otros líquidos de dudosa procedencia, te vas a enfermar, güey. Me vale, me lo trago. Y cuando se enferma, Dios nos prohíbe comer carne de puerco, ¿no? Entonces tienen una función los mitos. Esa es una interpretación funcionalista de los mitos. Por otro lado, la función estructuralista del mito es que el mito sirva para dar estructura jerárquica. Es que soy el rey porque Dios así lo quiso. Si Dios hubiera querido que tú, pobre vasallo, seas el rey, te hubiera hecho a ti, hijo de la reina. Pero no, me hizo a mí, y por lo tanto, tú no puedes saber más que Dios, ¿o sí? ¿Sabes más que Dios? Espérate, llamo a mis amiguitos de la Inquisición, ahí se los dices. Sirve para mantener una estructura. ¿Y entre qué son peras o son manzanas? Nosotros vivimos entre mitos. Nosotros disfrutamos los mitos y nuestra identidad se construye a partir de mitos. Vamos a leer en capítulos posteriores precisamente eso, mitos. Y les vamos a dar una interpretación literaria, también les vamos a dar interpretaciones simbólicas y cualquier otra interpretación que ustedes quieran. Y también vamos a hacer ya después la diferencia entre un mito y una leyenda.